El capitán Jake Morrison estaba en el puente de su nave, observando cómo la flota alienígena se hacía más grande en sus pantallas. Cientos de naves llenaban el espacio alrededor de la Tierra. Sus cascos oscuros bloqueaban las estrellas. Jake nunca había visto tantas naves alienígenas en un solo lugar. El sistema de comunicación cobró vida con un crujido. Una voz fría habló en perfecto español. «Humanos de la Tierra», habla el comandante de la Federación Galáctica. «Escucharán nuestro mensaje final». Jake apretó los puños. Sabía que este día llegaría, pero verlo suceder todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. La Federación había estado observando a la humanidad durante años. Decían que los humanos eran demasiado peligrosos, demasiado impredecibles. Decían que las ideas humanas corromperían la pacífica galaxia. La voz de la almirante Lisa Carter resonó por los altavoces de la nave. Estaba hablando desde el centro de comando en la base Luna. Todas las naves de la flota de defensa de la Tierra, mantengan sus posiciones. No disparen a menos que les disparen. Jake quería gritar. La flota alienígena podría aniquilar cada nave humana en minutos. Las defensas de la Tierra no eran nada comparadas con la tecnología de la Federación. Pero la almirante Carter tenía razón. Luchar solo les daría una excusa para matar a todos. El comandante alienígena continuó hablando. La Federación Galáctica ha decidido que la humanidad representa una amenaza para la paz galáctica. Su especie muestra niveles peligrosos de creatividad e independencia. Se niegan a seguir el orden adecuado. Hacen demasiadas preguntas. Cambian demasiado rápido. Abajo en la Tierra, miles de millones de personas miraban al cielo. Veían las naves alienígenas suspendidas sobre su mundo como nubes de tormenta. Los niños señalaban las extrañas luces mientras sus padres los metían adentro. Los reporteros hablaban en susurros sobre el fin de todo. Jake pensó en su hija Sara. Solo tenía 8 años. ¿Qué tipo de futuro tendría ella ahora? ¿Qué tipo de futuro tendría cualquier niño humano? La voz alienígena se volvió más fría. Les ofrecemos una misericordia que otras especies peligrosas no recibieron. Se les permitirá abandonar este sistema con vida. Tomarán solo naves y suministros básicos. Irán al borde exterior de la galaxia, donde no podrán dañar a los mundos civilizados. El canal privado de la almirante Carter se abrió a todos los comandantes de la flota. Su voz era firme, pero Jake podía oír el dolor debajo. Capitanes, no tenemos elección. No podemos ganar esta lucha. Debemos pensar en salvar a nuestra gente. El doctor Alex Rodríguez estaba en su laboratorio cuando llegó el anuncio. Era el científico más importante de la Tierra, trabajando en nuevos tipos de motores que podrían viajar más rápido que cualquier cosa que tuviera la Federación. Su mano tembló mientras observaba la flota alienígena en la pantalla de su computadora. Años de trabajo, años de sueños, todo terminando porque los alienígenas tenían miedo del potencial humano. Su asistente, Maya Thompson, entró corriendo al laboratorio. Doctor, la almirante Carter está ordenando a todas las instalaciones de investigación que se preparen para la evacuación. Necesitamos empacar todo lo que podamos llevar. Alex miró alrededor de su laboratorio. Computadoras llenas de datos de investigación. Prototipos de motores que podrían cambiarlo todo. Modelos de naves que podrían explorar galaxias distantes. ¿Cómo podrían empacar toda una vida de conocimiento humano en contenedores de carga? Maya lo agarró del brazo. Doctor, tenemos que irnos. La almirante dice que solo nos darán naves básicas, cargueros, naves mineras, transatlánticos de pasajeros, nada con armas o motores avanzados. Alex asintió lentamente. La Federación era inteligente. Estaban dando a los humanos la tecnología justa para sobrevivir el viaje al borde exterior, pero no lo suficiente como para volver a ser una amenaza. Era como darle a un pájaro las alas cortadas y decirle que vuele hacia un lugar seguro. En toda la Tierra, comenzó la evacuación. Las familias empacaron lo que pudieron llevar. Los científicos destruyeron la investigación que no podían llevarse para que no cayera en manos alienígenas. Oficiales militares lloraron mientras desactivaban los sistemas de defensa que habían protegido la Tierra durante generaciones. En las ciudades portuarias,
enormes naves de carga aterrizaron para recoger pasajeros. Estas naves nunca fueron diseñadas para llevar personas a través de la galaxia. Habían sido construidas para transportar mineral y suministros entre planetas. Ahora se convertirían en los botes salvavidas de la humanidad. Jake observaba desde su nave cómo corrientes de naves de transporte se elevaban desde la superficie de la Tierra. Cada una llevaba a miles de personas lejos del único hogar que la humanidad había conocido. Algunas naves se dirigieron a Marte para recoger a los colonos de allí. Otras fueron a las estaciones mineras alrededor de Júpiter. La flota alienígena observaba, pero no interfería. Habían dejado claro su punto. La humanidad estaba siendo expulsada del espacio civilizado como criminales desterrados de una ciudad. La almirante Carter apareció en la pantalla de Jake. Su rostro parecía más viejo que esa mañana. Jake, necesito que hagas algo por mí. Algo que no está en ningún registro oficial. Jake se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita, almirante? Lleva tu nave a la estación de investigación Alfa. El Dr. Rodríguez y su equipo están allí con algo importante, algo que los alienígenas no pueden saber. Tráelos al convoy, pero mantén su carga separada. Oculta. Jake entendió. Incluso en la derrota, la almirante Carter estaba pensando en el futuro. Se estaba asegurando de que las mejores mentes e ideas de la humanidad sobrevivieran al exilio. Los alienígenas pensaban que estaban enviando a los humanos a morir lentamente en los espacios vacíos entre las estrellas. No sabían nada de la terquedad humana. Los siguientes días pasaron como una pesadilla. Nave tras nave abandonaron el sistema solar, llevando a millones de humanos hacia un futuro incierto. La flota alienígena observaba todo, contando naves y escaneando bodegas de carga. Querían asegurarse de que los humanos no se llevaran nada demasiado avanzado. En el último día, la nave de Jake se unió al convoy final que abandonaba la Tierra. Detrás de ellos, su mundo azul y verde se hizo más pequeño hasta que fue solo otro punto de luz. Por delante yacía la vasta oscuridad del espacio y los mundos desconocidos del borde exterior. El Dr. Rodríguez se sentó en la bodega de carga de Jake, sosteniendo un pequeño dispositivo que contenía planos para tecnologías que los alienígenas nunca habían imaginado. Maya Thompson trabajaba en una computadora portátil, copiando datos de investigación en núcleos de memoria ocultos. A su alrededor, otros científicos e ingenieros hacían lo mismo. Jake habló por el sistema de comunicación de la nave a las miles de personas en el convoy. Este no es el final. Es solo el comienzo de algo nuevo. Los alienígenas creen que nos envían lejos para olvidarse de nosotros. Están equivocados. Vamos a construir algo que nunca esperaron. Algo que nunca vieron venir. La flota humana voló hacia la oscuridad, llevando consigo las semillas de un imperio que algún día se extendería por las estrellas. Habían pasado 50 años desde el Gran Exilio, y el comandante Ryan Brooks observaba el amanecer sobre la colonia Nuevo Refugio a través de la ventana de su oficina. La estrella roja proyectaba extrañas sombras sobre el complejo minero. Pero Ryan se había acostumbrado. Este mundo en el borde exterior se había convertido en el hogar de 20.000 humanos que se negaron a rendirse. Los alienígenas se habían equivocado en una cosa. Pensaron que el borde exterior era un páramo donde los humanos morirían lentamente. En cambio, los humanos habían encontrado aquí algo que los cómodos mundos de la Federación no tenían. Libertad para probar cosas nuevas. Libertad para fallar y volver a intentarlo. Libertad para convertirse en algo más de lo que habían sido. El dispositivo de comunicación de Ryan zumbó. Comandante, tenemos otro avance en el sector 7. Llegó la voz emocionada de Maya Thompson. Ahora era mayor, su cabello gris, pero su entusiasmo por el descubrimiento nunca se había desvanecido. Ryan caminó por los pasillos de la colonia, pasando por talleres donde ingenieros humanos trabajaban junto a refugiados alienígenas que también habían sido expulsados por la Federación. Un mecánico braxiano con 4 brazos trabajaba junto a una mujer humana, ambos riendo de algún chiste compartido. Cerca, un joven Altarion enseñaba a los niños humanos cómo cultivar formaciones de cristal que podían alimentar sus computadoras. Los túneles mineros se adentraban profundamente en la corteza de Nuevo Refugio.
Pero los humanos no solo excavaban en busca de metales ordinarios. Habían descubierto algo que los científicos de la Federación habían pasado por alto. La materia oscura no era un espacio vacío entre átomos. Estaba viva con energía que podía ser recolectada y utilizada. Maya se encontró con Ryan en la entrada de los laboratorios profundos. Sus ojos brillaban con la misma emoción que había mostrado 50 años atrás cuando dejaron la Tierra. Detrás de ella estaba una joven con ojos seguros y manos firmes. Ryan, te presento a Emma Wilson. Ella es quien descifró el código de la materia oscura, dijo Maya con orgullo. Emma dio un paso adelante y estrechó firmemente la mano de Ryan. Comandante, lo que encontramos ahí abajo lo cambia todo. La materia oscura ya no es solo física teórica. Podemos tocarla, darle forma, usarla para viajar entre estrellas más rápido que cualquier cosa que tenga la Federación. Bajaron en el ascensor hasta el núcleo del planeta, donde la tecnología humana zumbaba silenciosamente en cámaras talladas en roca sólida. Las paredes brillaban con una suave luz azul que provenía de condensadores de materia oscura. Emma los llevó a una sala donde una pequeña nave espacial descansaba sobre una plataforma de pruebas. Este es nuestro prototipo, dijo Emma, pasando la mano por el casco liso de la nave. Lo llamamos motor de fase. No se mueve a través del espacio normal como lo hacen las naves de la Federación. Se desliza en corrientes de materia oscura y la surca a través de la galaxia. Él miró fijamente la nave. Se veía diferente a todo lo que había visto antes. El casco parecía cambiar y transformarse mientras lo observaba, como si no fuera del todo sólido. ¿Qué tan rápido puede ir? Emma sonrió. De aquí al sistema Centauri en 3 horas. De aquí a la Tierra en 2 días. Las naves más rápidas de la Federación tardarían meses en el mismo viaje. Maya le puso la mano en el hombro a Ryan. Esa no es la mejor parte. La materia oscura es invisible para sus sensores. No pueden verla, no pueden rastrearla, ni siquiera pueden detectar cuando la estamos usando. Por lo que saben, todavía estamos atrapados aquí en los mundos del borde, muriendo lentamente. En toda la galaxia, otras colonias humanas estaban haciendo sus propios descubrimientos. En el mundo helado de cascadas de cristal, los humanos habían aprendido a trabajar con los moldeadores Katni para construir ciudades que podían cambiar su estructura a voluntad. Los edificios crecían como seres vivos, adaptándose al clima y expandiéndose cuando llegaba más gente. La general Patricia Cole estaba en el centro de comando de la base Sombra, una instalación militar oculta dentro de un cinturón de asteroides. A su alrededor, las pantallas mostraban las posiciones de las naves humanas en todo el borde exterior. Lo que había comenzado como grupos de refugiados dispersos se había convertido en algo mucho más organizado. General, estamos recibiendo informes de todos los sectores, dijo su ayudante, el teniente Kevin Santos. Las redes comerciales están funcionando. Los comerciantes humanos se mueven entre sistemas llevando mensajes y suministros. Los alienígenas piensan que solo somos comerciantes desesperados tratando de sobrevivir. Patricia asintió. La Federación permitía cierto comercio en el borde exterior porque pensaban que era inofensivo. No se daban cuenta de que cada comerciante humano era también un mensajero, llevando información entre colonias y construyendo lentamente conexiones a través de cientos de años luz. Kevin continuó su informe. El levantamiento Celani en Korat 7 fue exitoso. Han expulsado a la guarnición de la Federación y declarado la independencia. Están pidiendo nuestra ayuda para mantenerse libres. Patricia miró el mapa estelar. La Federación controlaba los sistemas internos con mano de hierro, pero su control se estaba debilitando en las regiones exteriores. Las especies oprimidas comenzaban a contraatacar, y estaban aprendiendo que los humanos eran excelentes aliados. Envíenles armas y asesores, decidió Patricia. Pero asegúrense de que nada pueda ser rastreado hasta nosotros. La Federación todavía piensa que somos demasiado débiles para ser una amenaza. En otra parte de la galaxia, el Dr. Alex Rodríguez estaba sentado en su laboratorio en el mundo de investigación de Refugio Prime. Su cabello era completamente blanco ahora, pero su mente estaba tan aguda como siempre. A su alrededor,
Científicos humanos y alienígenas trabajaban juntos en proyectos que habrían sido imposibles bajo el gobierno de la Federación. Su proyecto actual implicaba algo que la Federación había declarado imposible: la transferencia de conciencia. La capacidad de mover la mente de una persona de un cuerpo a otro, o incluso a un sistema informático. La Federación dijo que era demasiado peligroso, demasiado impredecible. Pero Alex había estado trabajando en ello durante décadas. La voz de Emma Wilson llegó a través del sistema de comunicación del laboratorio. Llamaba desde Nuevo Refugio, emocionada por su último descubrimiento. Doctor Rodríguez, lo hemos logrado. El primer salto de fase de largo alcance exitoso. Nuestra nave viajó 500 años luz en 6 horas. Alex sonrió. Emma había sido su mejor estudiante, y ahora estaba liderando el mayor avance de la humanidad. Excelente trabajo, Emma. ¿Cómo manejó la nave la transición? Perfectamente suave. Sin estrés en el casco. Sin exposición a la radiación para la tripulación. Es como si la nave simplemente dejara de existir en un lugar y comenzara a existir en otro. Alex tomó notas en su computadora. Los motores de fase lo cambiarían todo. Los humanos ahora podrían viajar a cualquier parte de la galaxia sin que la Federación los detectara. Podrían visitar mundos oprimidos, hacer contacto con otras especies exiliadas y construir alianzas que la Federación nunca vería venir. En el borde exterior, la humanidad se fortalecía cada día. Estaban aprendiendo cosas que la Federación nunca había imaginado. Estaban haciendo amigos que la Federación había desechado. Se estaban convirtiendo en algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto antes. Los alienígenas pensaban que habían resuelto el problema humano desterrándolos a los bordes vacíos del espacio. No tenían idea de que acababan de darle a la humanidad la libertad de convertirse en todo lo que estaban destinados a ser. En la oscuridad entre las estrellas, los humanos estaban plantando semillas que algún día crecerían hasta convertirse en un imperio. 100 años después del Gran Exilio, el presidente Samuel Hayes se encontraba en la Cámara del Consejo de Libertad Prime, observando a los representantes de 47 sistemas estelares. La sala bullía con conversaciones en docenas de idiomas mientras humanos, braxianos, alarianos, catnianos y muchas otras especies trabajaban juntas para planificar sus próximos movimientos. Libertad Prime en sí misma era el mayor logro de la humanidad. El planeta entero existía en un bolsillo de espacio de materia oscura, invisible para los sensores de la Federación. Las naves solo podían encontrarlo si sabían exactamente dónde mirar y tenían la tecnología de motor de fase adecuada. Para el resto de la galaxia, era solo espacio vacío. Samuel llamó al orden en la reunión. Su voz llevaba la autoridad de alguien que había pasado décadas construyendo algo que la Federación creía imposible. Amigos, nos reunimos hoy para discutir el estado de nuestra unión. Almirante Foster, por favor, denos su informe militar. La almirante Nicole Foster se levantó de su asiento. Era alta y segura, con el porte de alguien que nunca había perdido una batalla. Detrás de ella, pantallas holográficas mostraban cartas estelares con cientos de posiciones marcadas. Señor presidente, la flota Sombra ahora opera en 73 sistemas. Hemos completado con éxito otra docena de operaciones de liberación este trimestre, y las fuerzas de la Federación todavía no tienen idea de quién es el responsable. Las pantallas mostraban imágenes de operaciones recientes. Naves humanas apareciendo de la nada, atacando puestos de avanzada de la Federación y desapareciendo antes de que pudieran llegar refuerzos. Las naves eran hermosas y letales, combinando lo mejor de la ingeniería humana con la biotecnología alienígena. El capitán Marcus Bell, jefe de inteligencia, añadió su informe. Nuestra red de contactos ahora se extiende hasta los mundos centrales de la Federación. Tenemos aliados en su gobierno, su ejército y sus gremios de comerciantes. Muchos de ellos ni siquiera saben que están trabajando para nosotros. Un anciano delegado braxiano levantó una de sus 4 manos. Los mundos esclavos en el sector Capella están listos para rebelarse. Tienen armas ocultas y líderes entrenados. Solo esperan su señal. Samuel asintió. Los territorios unidos habían crecido mucho más allá de lo que nadie había imaginado posible.
Lo que comenzó como colonias de refugiados dispersas se había convertido en un imperio en la sombra que tocaba todos los rincones de la galaxia. La Federación todavía pensaba que los humanos eran exiliados primitivos que se ganaban la vida a duras penas en el borde exterior. La doctora Elena Vázquez entró en la cámara con una tableta de datos. Era la directora del Instituto Prometeo, la instalación de investigación más avanzada de la humanidad. Su equipo había hecho descubrimientos que desafiaban todo lo que la Federación creía saber sobre la ciencia. Señor presidente, tengo noticias del instituto, dijo Elena. Hemos logrado un gran avance en la tecnología de transferencia de conciencia. Ahora podemos mover la mente de una persona a un cuerpo biológico o mecánico sin ninguna pérdida de memoria o personalidad. La cámara se quedó en silencio. La transferencia de conciencia había sido considerada imposible por los científicos de la Federación. Afirmaban que era demasiado peligrosa, demasiado impredecible. Pero los humanos lo habían logrado de todos modos. Elena continuó. También hemos completado las pruebas de nuestras naves vivientes. Las naves pueden repararse a sí mismas, adaptarse a diferentes entornos e incluso aprender de la experiencia. Ya no son solo máquinas. Son compañeras. En la sección militar de la Cámara, la almirante Foster sonrió. Su nave insignia, la UHT Desafío, era una de esas naves vivientes. Le había salvado la vida más veces de las que podía contar, tomando decisiones y ajustes más rápido de lo que cualquier computadora podría calcular. Al otro lado de la galaxia, el Alto Consejo de la Federación se reunía en sus torres de cristal en Zephyr Prime. Los líderes alienígenas discutían rutas comerciales y políticas fiscales, completamente inconscientes de que su orden perfecto estaba siendo socavado desde dentro. El miembro del Consejo Sartec, una alta criatura reptiliana con escamas doradas, estaba revisando los informes de seguridad. Las actividades piratas en el borde exterior continúan aumentando. Quizás deberíamos enviar más naves de patrulla a investigar. Otro miembro del Consejo, un ser flotante parecido a una medusa llamado Mordak, no estuvo de acuerdo. El borde exterior no vale los recursos. Dejemos que los piratas luchen por el espacio vacío y las rocas sin valor. Nuestra atención debe permanecer en los mundos civilizados. No tenían idea de que los piratas que desestimaban eran en realidad la flota sombra del almirante Foster, llevando a cabo ataques de precisión contra objetivos militares de la Federación. Cada incursión estaba cuidadosamente planeada para parecer una actividad criminal aleatoria en lugar de una guerra organizada. De vuelta en Libertad Prime, el capitán Marcus Bell informaba a Samuel sobre los últimos informes de inteligencia. Señor presidente, nuestros agentes informan que 17 mundos de la Federación han experimentado fallas tecnológicas inexplicables este mes. Redes de comunicación cayendo, sistemas de transporte funcionando mal, redes de defensa apagándose sin razón aparente. Samuel sonrió sombríamente. Las fallas tecnológicas no eran aleatorias. Eran causadas por virus cuánticos creados por programadores humanos, diseñados para infiltrarse en los sistemas de la Federación y causar interrupciones cuidadosamente sincronizadas. Los alienígenas no podían descubrir qué estaba causando los problemas porque no entendían la programación cuántica. La doctora Elena Vázquez tenía otra sorpresa. También hemos hecho contacto con los antiguos. La cámara se quedó completamente en silencio. Los antiguos eran una especie misteriosa que había desaparecido de la galaxia millones de años atrás, dejando solo ruinas y leyendas. La Federación afirmaba que nunca habían existido. Han estado observando la galaxia desde dimensiones ocultas, explicó Elena. Están impresionados por la capacidad de la humanidad para unir a diferentes especies y superar barreras científicas que han detenido a otras civilizaciones durante miles de años. Quieren compartir su conocimiento con nosotros. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Si los antiguos eran reales y estaban dispuestos a ayudar a la humanidad, cambiaría todo. La ventaja tecnológica de la Federación desaparecería de la noche a la mañana. La almirante Foster se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren a cambio? Elena sonrió. Quieren que sigamos haciendo lo que ya estamos haciendo. Rompiendo barreras,
liberando a los pueblos oprimidos y empujando los límites de lo posible. Dicen que la humanidad representa algo nuevo en la galaxia, una especie que no busca dominar a otras, sino elevarlas. Un joven oficial humano entró en la cámara y le susurró algo al capitán Bell. El rostro de Bell se puso pálido y se levantó rápidamente. Señor presidente, tenemos un problema. Uno de nuestros equipos de reconocimiento ha sido capturado por las fuerzas de la Federación en el sistema Riel. El teniente coronel Danny Murphy y su escuadrón están detenidos para ser interrogados. La cámara estalló en voces de preocupación. Samuel levantó la mano pidiendo silencio. ¿Cuánto saben? Todo, respondió Bell. El equipo de Murphy llevaba datos encriptados sobre nuestras operaciones, nuestra tecnología y nuestras verdaderas capacidades. Si la Federación rompe la encriptación. Samuel se levantó lentamente. El momento para el que todos se habían estado preparando finalmente había llegado. La Federación estaba a punto de descubrir que los humanos que creían haber destruido en realidad habían construido un imperio que abarcaba la mitad de la galaxia. Damas y caballeros, anunció Samuel, nuestro tiempo en las sombras ha terminado. Prepárense para la guerra. A través de 47 sistemas estelares, aliados humanos y alienígenas recibieron el mensaje. Las bases secretas activaron sus defensas. Flotas ocultas emergieron del espacio de materia oscura. Las fuerzas de liberación se prepararon para atacar objetivos de la Federación en toda la galaxia. El año que la Federación pensó que gobernaba un imperio pacífico y ordenado. Estaban a punto de descubrir que su orden perfecto se había construido sobre una base de mentiras, y esa base estaba a punto de desmoronarse. El teniente coronel Danny Murphy colgaba de cadenas en una cámara de interrogación de la Federación en la estación Riel. Su rostro estaba magullado y ensangrentado, pero sus ojos aún ardían con desafío. Durante 3 días, los alienígenas habían estado tratando de quebrarlo. Pero Danny había pasado por un entrenamiento peor que cualquier cosa que pudieran imaginar. El interrogador principal, un alto alienígena gris con ojos negros, se inclinó más cerca. Humano, tu silencio no ayuda a nadie. Hemos encontrado los sistemas informáticos de tu nave. Sabemos que llevas datos encriptados. Dinos qué contienen, y tu sufrimiento terminará. Danny escupió sangre al suelo. Vete al infierno. El alienígena retrocedió y activó un dispositivo que envió descargas eléctricas a través del cuerpo de Danny. El soldado humano apretó los dientes y se negó a gritar. Detrás del alienígena, los técnicos de la Federación trabajaban frenéticamente en las computadoras tratando de descifrar la encriptación cuántica que protegía los datos capturados. El miembro del Alto Consejo Sark llegó a la estación en su nave de guerra personal. Estaba furioso de que una simple incursión pirata se hubiera convertido en algo mucho más complicado. Los humanos capturados no eran criminales ordinarios. Su equipo era demasiado avanzado. Su entrenamiento, demasiado profesional. ¿Qué han averiguado?, exigió Sark al entrar en la cámara de interrogación. El interrogador principal inclinó la cabeza. Muy poco, consejero. El humano se niega a hablar. Pero nuestros técnicos han logrado un avance con los archivos encriptados. Caminaron hacia el centro de computación donde docenas de científicos de la Federación trabajaban para descifrar los códigos humanos. Una de ellos, una criatura parecida a una araña con 8 brazos, levantó la vista de su estación de trabajo. Consejero, lo que estamos encontrando es imposible, dijo, el miedo filtrándose en su voz. Estos archivos contienen mapas detallados de bases militares de la Federación, rutas comerciales e instalaciones gubernamentales. Información que debería estar clasificada al más alto nivel. Sark sintió que se le helaba la sangre. Los piratas no tienen acceso a tal información. ¿Qué más? Las manos de la técnica temblaban mientras mostraba más archivos. Diseños de naves que están generaciones por delante de cualquier cosa en nuestra flota. Sistemas de armas que nunca hemos visto antes. Y, consejero, hay informes aquí de operaciones que abarcan toda la galaxia. Esto no es un grupo pirata. Es una organización militar. Los archivos revelaron la impactante verdad. Los humanos no solo habían sobrevivido a su exilio.
Habían construido un imperio que hacía que la Federación pareciera pequeña y primitiva. Bases secretas en docenas de sistemas, flotas de naves avanzadas, alianzas con especies que la Federación creía tener bajo control. Sark ordenó que los archivos fueran enviados inmediatamente al Alto Consejo en Zephyr Prime. En cuestión de horas, se convocaron sesiones de emergencia en todo el espacio de la Federación. La revelación de que la humanidad se había convertido en secreto en la potencia dominante de la galaxia envió ondas de choque a través de cada gobierno alienígena. Mientras tanto, la capitana Julie Barnes pilotaba su nave sigilosa, la UHT Phantom, a través de las corrientes de materia oscura hacia la estación Riel. Su tripulación de 12 humanos y alienígenas trabajaba en silencio, preparándose para la misión de rescate más peligrosa de sus carreras. Capitana, nos estamos acercando a la estación, informó su navegante, un joven braxiano llamado Kexar. Las patrullas de la Federación son densas en esta área. Julie asintió. La Federación había triplicado su seguridad después de capturar al equipo de Danny, pero estaban buscando naves convencionales. No tenían idea de que las naves humanas podían viajar a través de dimensiones que ni siquiera podían detectar. Sácanos del espacio de fase justo encima de ellos, ordenó Julie. Máxima sorpresa, mínimo tiempo expuesto. La Phantom emergió de la materia oscura directamente sobre la estación Riel. Por un momento, los sensores de la Federación no pudieron entender lo que estaban viendo. Una nave había aparecido de la nada, como un fantasma materializándose en el espacio vacío. El equipo de Julie se movió con precisión militar. Rayos cortantes atravesaron el casco de la estación. Soldados humanos con armaduras avanzadas atravesaron paredes sólidas para llegar a los niveles de detención. En minutos, habían localizado a Danny y su equipo. Pero Julie tenía otras órdenes además del rescate. El presidente Hayes había decidido que el secreto de la humanidad ya estaba al descubierto. Era hora de mostrarle a la galaxia en que se habían convertido realmente. Mientras la Phantom se preparaba para partir con los prisioneros rescatados, Julie activó un dispositivo que Nathan Price había diseñado. Cada sistema de comunicación en el sistema Riel cobró vida de repente con un mensaje que no podía ser bloqueado ni rastreado. Pueblos de la galaxia, llegó la voz del presidente Hayes, hablando simultáneamente en cada planeta, cada nave, cada dispositivo de comunicación en el sistema. Les han contado mentiras aquellos que dicen gobernarlos. La Federación no es la organización pacífica que pretenden ser. Son opresores que destruyen a cualquier especie que amenace su poder. En los mundos de la Federación, los ciudadanos alienígenas dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. En los mundos esclavos, los trabajadores oprimidos miraron las pantallas que mostraban evidencia de los crímenes de guerra de la Federación. En las naves militares, los soldados vieron pruebas de que sus líderes les habían estado mintiendo durante generaciones. La transmisión continuó con imágenes de ataques de la Federación a mundos pacíficos, documentos que mostraban cómo suprimían el desarrollo tecnológico en otras especies y grabaciones de reuniones del Alto Consejo donde discutían mantener a otras razas débiles y dependientes. Nathan Price había pasado décadas recopilando esta evidencia a través de las redes de inteligencia humanas. Ahora se estaba transmitiendo por toda la galaxia más rápido de lo que las fuerzas de la Federación podían reaccionar. Sark observaba con horror desde su nave de mando cómo la transmisión humana llegaba a cada rincón del espacio de la Federación. «Corten la transmisión», gritó a sus técnicos. «No podemos, señor», llegó la respuesta de pánico. «Está usando tecnología de retransmisión cuántica que no entendemos. La señal viene de todas partes a la vez». La transmisión reveló la devastadora verdad final. La humanidad no solo había sobrevivido a su exilio. Habían construido una civilización mejor de lo que la Federación jamás había imaginado. Una sociedad donde diferentes especies trabajaban juntas como iguales. Donde el avance científico se fomentaba en lugar de suprimirse. Donde la libertad importaba más que el control. A las pocas horas de la transmisión, comenzaron los levantamientos en 12 mundos de la Federación. Los Selani declararon su independencia y revelaron sus armas suministradas por humanos.
Las colonias mineras del cinturón exterior anunciaron que se unían a los territorios humanos unidos. Incluso en los mundos centrales de la Federación, los ciudadanos alienígenas exigían respuestas de sus líderes. El Alto Consejo convocó una sesión de emergencia mientras su imperio perfecto comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Los tentáculos de Morax se retorcían de pánico. ¿Cómo no vimos esto? ¿Cómo construyeron los humanos un imperio bajo nuestras narices? Porque vimos lo que queríamos ver, admitió otro miembro del Consejo. Pensamos que éramos superiores. Pensamos que ninguna especie exiliada podría amenazarnos. Sark golpeó la mesa del Consejo con el puño. No importa cómo lo hicieron. Lo que importa es destruirlos antes de que nos destruyan a nosotros. Convoco a la Operación Luz Purificadora. Guerra total contra el Imperio Humano y todos sus aliados. La masiva maquinaria de guerra de la Federación comenzó a moverse. Flotas de batalla convergieron desde toda la galaxia, dirigiéndose al borde exterior, donde pensaban que se escondían las fuerzas principales de la humanidad. Esperaban encontrar refugiados asustados con armas robadas. No tenían idea de que estaban a punto de enfrentarse a un enemigo que se había estado preparando para esta guerra durante más de un siglo. Un enemigo que había estudiado las tácticas, la tecnología y las debilidades de la Federación durante generaciones. Un enemigo que tenía aliados que ni siquiera sabían que existían. La almirante Nicole Foster estaba en el puente de la UHT Desafío mientras emergía del espacio de materia oscura a la cabeza de la flota de batalla humana. Su nave viviente pulsaba con energía, su sistema biomecánico cantando con la alegría de la batalla. Todas las naves. Habla la almirante Foster. Transmitió a la flota combinada humana y alienígena. Hoy no luchamos solo por la humanidad, sino por cada especie que alguna vez ha soñado con la libertad. Hoy terminamos el reinado de terror de la Federación. La guerra había comenzado. El espacio sobre Zephyr Prime nunca había visto nada como lo que apareció ese día. La flota combinada de la almirante Nicole Foster emergió del espacio de materia oscura en formación perfecta. Sus naves se materializaron como fantasmas que se volvían sólidos. El mundo capital de la Federación se encontró de repente frente a una armada que parecía desafiar las leyes de la física. El almirante Jack Morrison III, nieto del capitán que había liderado el primer convoy desde la Tierra, comandaba el asalto desde su nave insignia, la UHT Libertad. Su nave era una obra maestra viviente de ingeniería humana y alienígena, su casco cambiando de colores mientras se movía por el espacio como una gran ballena nadando en un océano de estrellas. En el puente, Jack observó a la flota local de la Federación luchar por responder. Sus naves se movían lentamente, siguiendo patrones predecibles que los estrategas humanos habían estudiado durante décadas. Todas las unidades, ejecuten el patrón 7, ordenó Jack. Mostrémosles lo que hemos aprendido. Las naves humanas comenzaron a danzar. Entraban y salían del espacio normal, atacando desde ángulos imposibles antes de desaparecer de nuevo. Las naves de la Federación disparaban al espacio vacío mientras las armas humanas aparecían desde dimensiones paralelas para alcanzar sus objetivos con una precisión devastadora. El miembro del Alto Consejo, Sark, se encontraba en el centro de comando en Zephyr Prime, observando cómo su flota invencible era destrozada por un enemigo que no debería existir. ¿Cómo están haciendo esto?, exigió. Nuestros sensores ni siquiera pueden rastrearlos. Su asesor militar, una criatura robótica con múltiples sensores ópticos, respondió con precisión mecánica. Su tecnología opera fuera de nuestra comprensión de la física. Parecen estar usando la materia oscura como medio tanto para el viaje como para el despliegue de armas. Sobre ellos, la batalla rugía con una belleza que era a la vez terrible y magnífica. Las naves humanas se movían como bailarinas, sus cascos vivientes respondiendo a las amenazas más rápido de lo que cualquier computadora podría calcular. Cuando los misiles de la Federación las golpeaban, las naves se curaban a sí mismas y seguían luchando. La capitana Julie Barnes pilotaba la UHT Phantom a través de la formación enemiga. Su tripulación trabajaba en perfecta armonía con los sistemas biomecánicos de su nave. La Phantom podía sentir la batalla a su alrededor, esquivando ataques y encontrando objetivos con una intuición que asombraba incluso a su tripulación humana.
Capitana, estoy leyendo refuerzos masivos de la Federación que vienen de los sistemas centrales, informó su navegante, Kestar. Más de 3000 naves en camino. Julie sonrió. Eso es exactamente lo que esperábamos. Avise a la almirante Foster. Es hora de la fase final. En toda la galaxia, el momento que el presidente Samuel Hayes había estado preparando finalmente llegó. En 47 mundos, aliados humanos y alienígenas recibieron la señal que habían estado esperando. El protocolo de liberación estaba ahora activo. En Kepler 7, los luchadores por la libertad braxianos emergieron de sus escondites con armas que podían cortar la armadura de la Federación como si fuera papel. En el mundo helado de Filo de Titán, los rebeldes Caterion activaron formaciones masivas de cristal que interrumpieron todas las comunicaciones de la Federación en el sistema. En cientos de otros mundos, los pueblos oprimidos se levantaron con tecnología y entrenamientos suministrados por humanos. Pero la verdadera sorpresa vino desde dentro de la propia Federación. El virus cuántico de Nathan Price, que había estado latente en los sistemas informáticos de la Federación durante años, se activó de repente en todas partes a la vez. Las redes de defensa se apagaron. Las redes de comunicación colapsaron. Incluso la poderosa flota de guerra de la Federación descubrió que sus naves perdían energía en el peor momento posible. La almirante Foster observó desde el puente de la UHT Desafío cómo las naves enemigas comenzaban a derivar sin rumbo por el espacio. Todos los buques humanos, cambien a protocolos humanitarios. Desactiven sus armas, pero protejan su soporte vital. Estamos aquí para liberar, no para destruir. La nave viviente bajo sus pies pulsó en señal de acuerdo. La Desafío había sido su compañera durante 20 años y había entendido su deseo de ganar sin muertes innecesarias. Juntos, habían aprendido que la verdadera fuerza provenía tanto de la misericordia como del poder. En Zephyr Prime, la imagen del presidente Hayes apareció en todas las pantallas de la ciudad capital. La Federación había intentado bloquear la transmisión, pero sus redes de retransmisión cuántica habían sido comprometidas desde dentro. No había forma de detener el mensaje. Ahora, ciudadanos de la galaxia, comenzó Hayes, su voz tranquila y segura. Hoy marca el fin del viejo orden y el comienzo de algo nuevo. La Federación ha gobernado a través del miedo y la opresión durante demasiado tiempo. Les dijeron que diferentes especies no podían trabajar juntas como iguales. Estaban equivocados. La transmisión mostró imágenes de mundos humanos donde docenas de especies vivían y trabajaban juntas en armonía. Ciudades donde ingenieros braxianos colaboraban con científicos humanos. Escuelas donde niños alienígenas y humanos aprendían lado a lado. Puertos espaciales donde naves de todos los rincones de la galaxia comerciaban libremente sin miedo. Les ofrecemos una opción, continuó Hayes. Únanse a la República Galáctica Terrana, donde cada especie tiene una voz igualitaria y un potencial ilimitado de crecimiento. O continúen viviendo bajo líderes que los ven como súbditos a ser controlados en lugar de socios a ser respetados. En las cámaras del Alto Consejo de la Federación, la respuesta fue inmediata. Los tentáculos de Morax se retorcieron de pánico. Los sistemas exteriores están declarando la independencia más rápido de lo que podemos contarlos. Nuestra propia gente se está volviendo contra nosotros. Sark observó cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. Los informes llegaban de todo el espacio de la Federación. Las colonias Altarion se habían unido a los humanos. El mundo natal Caterion estaba en plena revuelta. Incluso las especies centrales de la Federación exigían un nuevo liderazgo y libertad para desarrollar sus propias tecnologías. El golpe final llegó cuando a la flota del almirante Foster se le unieron naves que hacían que incluso la tecnología humana pareciera primitiva. Los antiguos habían emergido de sus dimensiones ocultas, sus naves brillando con una energía que parecía curvar el propio espacio a su alrededor. Una nave antigua, parecida a una escultura de cristal que había aprendido a volar, se acercó a la UHT Desafío. Una voz habló directamente en la mente del almirante Foster, eludiendo todos los sistemas de comunicación. La humanidad ha demostrado ser digna de la confianza de los antiguos, dijo la voz. Han demostrado que una especie puede crecer más allá de la necesidad de dominar a otras.
Ofrecemos nuestro conocimiento para ayudarles a construir una galaxia donde toda la vida pueda florecer. La guerra que la Federación había esperado que destruyera a la humanidad se convirtió en el mayor triunfo de esta. En cuestión de semanas, más de la mitad de la galaxia se había unido a la República Galáctica Terrana. Los líderes de la Federación que optaron por rendirse fueron recibidos como iguales en el nuevo gobierno. Aquellos que se negaron a abandonar sus viejas formas de opresión se encontraron aislados en un puñado de mundos, su poder quebrado para siempre. La ceremonia final tuvo lugar en Terranova, un mundo que existía parcialmente en el espacio normal y parcialmente en dimensiones de materia oscura. Era el símbolo perfecto del papel de la humanidad como puente entre diferentes formas de existencia. Representantes de miles de especies se reunieron para firmar la carta fundacional del nuevo gobierno galáctico. El presidente Hayes se paró ante los delegados reunidos, contemplando una escena que habría sido imposible bajo el gobierno de la Federación. Humanos trabajando junto a antiguos enemigos. Especies que habían sido oprimidas durante siglos ahora planeando sus propios futuros. Niños de docenas de mundos jugando juntos en jardines donde árboles de cristal crecían junto a flores de la tierra. Hace 125 años, mis antepasados fueron expulsados a la oscuridad, dijo Hayes. La Federación pensó que nos enviaban a morir. En cambio, nos dieron el mayor regalo posible, la libertad de convertirnos en algo mejor de lo que jamás habíamos imaginado. Señaló las estrellas visibles a través de la cúpula sobre ellos. Hoy, no solo miramos a la galaxia que hemos liberado, sino al universo más allá. Hay otras galaxias ahí fuera, otras formas de vida que aún no hemos conocido. Juntos, como iguales y socios, llevaremos el mensaje de libertad a lo que sea que nos espere en la vasta incógnita. El almirante Jack Morrison, ahora un anciano como lo había sido su abuelo, observaba a los niños humanos y alienígenas correr riendo por los pasillos de la nueva capital. Algunos de ellos eran sus propios nietos, creciendo en una galaxia donde nunca conocerían el miedo y la opresión que habían definido el viejo orden. El imperio humano estaba completo. Pero era un imperio como ningún otro que la galaxia hubiera visto. Un imperio construido no sobre la conquista y el control, sino sobre la cooperación y el potencial infinito que surgía de permitir que cada especie alcanzara las estrellas junta. En la oscuridad entre galaxias, las flotas de exploración ya se preparaban para la próxima gran aventura de la humanidad. El universo era vasto y lleno de maravillas, y por primera vez en la historia galáctica, cada especie tendría la oportunidad de descubrirlas juntas. La enorme estación espacial llamada Nexus Prime flotaba en el oscuro vacío entre 3 sistemas estelares. Sus muros de metal se extendían por kilómetros en todas direcciones, albergando el lugar de reunión más importante de la galaxia conocida. Hoy, como cada mes durante los últimos 3000 años, el Consejo Galáctico se reunía para discutir los asuntos del espacio civilizado. El capitán Jack Morrison caminaba por los largos pasillos de la estación, su uniforme negro marcándolo como un representante de la Tierra y las colonias humanas. Otros seres pasaban a su lado sin una segunda mirada. Algunos tenían 4 brazos y piel morada. Otros parecían insectos gigantes con sonidos de chasquidos saliendo de sus bocas. Unos pocos parecían casi humanos, pero tenían ojos plateados que parecían brillar en la tenue luz. Jaque había estado viniendo a estas reuniones durante 5 años. Desde que la humanidad se unió al Consejo Galáctico, cada vez sentía lo mismo. Las otras especies trataban a los humanos como niños que de alguna manera habían aprendido a caminar, pero que aún necesitaban vigilancia constante. Le hablaban con el tono que la gente usa al hablar con una mascota que ha aprendido un truco simple. La cámara principal del consejo era enorme. 12 asientos diferentes rodeaban una plataforma circular en el centro. Cada asiento estaba diseñado para una especie alienígena diferente. Los Kelani tenían sillas altas que parecían tronos. Los sapirianos necesitaban asientos llenos de un gas especial que respiraban. Los Borak requerían plataformas de metal que pudieran soportar su enorme peso. El asiento de Jaque era pequeño y sencillo, situado en la parte trasera de la cámara. Estaba marcado como un asiento de observador, no de miembro con derecho a voto. Los humanos podían observar y escuchar, pero no tenían una voz real en los asuntos galácticos.
Las otras especies habían decidido esto cuando descubrieron la Tierra por primera vez hace 50 años. La almirante Sexatara del Imperio Kelani se encontraba en la plataforma central. Medía 2.4 metros de altura con una piel que parecía piedra pulida. Sus 4 ojos se movían independientemente mientras miraba alrededor de la cámara. Cuando habló, su voz salió a través de un traductor que hacía que sus palabras sonaran frías y agudas. Hoy discutimos la disputa fronteriza entre el Imperio Kelani y la Federación de Comercio Sapiriana, anunció. Nuestras naves de patrulla han detectado operaciones mineras no autorizadas en el sistema Serion. El representante sapiriano, un ser que parecía una medusa flotante dentro de un traje transparente, respondió con chasquidos y silbidos enojados. El traductor convirtió sus palabras al habla galáctica estándar. Los Kelani no tienen ningún derecho sobre esos asteroides. Nuestras cartas muestran que están en espacio neutral. Jake sacó un pequeño dispositivo y comenzó a tomar notas. Este era su trabajo como observador de la Tierra. Registraba todo lo que sucedía y enviaba informes al comando de la Tierra. La mayoría de las veces, estas reuniones eran aburridas. Disputas comerciales, discusiones territoriales y debates sobre tecnologías que los humanos ni siquiera podían entender. El observador humano está tomando sus pequeñas notas de nuevo, dijo la almirante Sexatara con lo que sonó como diversión. Dígame, capitán Morrison, ¿qué piensa su especie sobre este asunto? Jake levantó la vista de su dispositivo. Todos los ojos alienígenas en la cámara estaban fijos en él. Sintió que el calor le subía a las mejillas. Los humanos creen que la negociación pacífica es siempre mejor que el conflicto, dijo con cuidado. Varios de los miembros del consejo hicieron sonidos que podrían haber sido risas. Los 4 ojos de la almirante Kelani se entrecerraron. Por supuesto que sí. Su especie no tiene una fuerza militar real de la que hablar. Sus naves más grandes apenas pueden viajar entre sistemas estelares sin averiarse. Los humanos usan cohetes químicos y motores de fusión básicos, añadió el representante del colectivo etéreo, un ser hecho de lo que parecía luz viviente. Su tecnología está al menos 500 años por detrás de los estándares galácticos más básicos. Jake no dijo nada. Había aprendido hace mucho tiempo que defender los logros de la humanidad solo hacía que las otras especies fueran más despectivas. Habían visto la flota espacial de la Tierra cuando se hizo el primer contacto. Naves de estilo antiguo que se movían lentamente y requerían cantidades masivas de combustible incluso para viajes cortos. Comparada con las elegantes naves que podían cruzar la galaxia en días, la tecnología humana parecía juguetes hechos por niños. La reunión continuó durante varias horas. El consejo discutió rutas comerciales, descubrimientos científicos y despliegues militares. Hablaron de guerras entre especies distantes y tratados de paz que afectarían a miles de millones de vidas. Durante todo el tiempo, Jake se sentó en su pequeña silla y tomó notas, ignorado por seres cuyas civilizaciones eran más antiguas que la historia registrada de la humanidad. Durante un descanso en los procedimientos, Jake salió a una de las cubiertas de observación de la estación. A través de las enormes ventanas, pudo ver su nave, la Aurora, atracada en una de las plataformas más pequeñas. Parecía diminuta junto a las naves alienígenas que la rodeaban. La Aurora era una de las naves diplomáticas más nuevas de la humanidad. Pero junto a las formas curvas y brillantes de la tecnología de las otras especies, parecía tosca y primitiva. Jake sacó su dispositivo de comunicación personal para comprobar si había mensajes de la Tierra. Había un nuevo mensaje marcado con el código de seguridad más alto. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras lo abría. Fase 1 aprobada. La operación Revelación comienza mañana. Mantén la calma y actúa con normalidad. Todo cambia pronto. Almirante Carter. Jake leyó el mensaje 3 veces antes de asimilarlo. Operación Revelación. Había oído susurros al respecto en la Tierra, pero nunca pensó que realmente sucedería. Durante 50 años, la humanidad había estado jugando un juego cuidadoso. Habían ocultado sus verdaderas capacidades, permitiendo que la galaxia pensara que eran débiles y primitivos. Borró el mensaje y guardó su dispositivo. Cuando regresó a la cámara del consejo,
La almirante Cetera estaba hablando sobre las posiciones de la flota militar. Estaba explicando cómo el Imperio Kelani tenía la fuerza militar más fuerte en 3 sectores de la galaxia. Ninguna especie en nuestra región tiene la capacidad de desafiar la superioridad militar Kelani, declaró. Nuestras naves usan motores cuánticos y armas de rayos de partículas. Tenemos más de 10.000 cruceros de batalla repartidos por nuestro territorio. Los otros miembros del Consejo asintieron de acuerdo. Algunas especies tenían tecnología impresionante, pero ninguna podía igualar la maquinaria militar Kelani. Habían mantenido la paz en la galaxia a través de la fuerza y el miedo que inspiraban sus armas. Jake miró alrededor de la cámara a todos los seres poderosos que controlaban el destino de miles de millones de vidas. Mañana, todo lo que creían saber sobre los humanos cambiaría. Mañana, la galaxia descubriría que la especie silenciosa sentada en la parte trasera de la sala había estado ocultando secretos que sacudirían los cimientos de la civilización galáctica. Pero por ahora, Jake se sentó en silencio y tomó notas, tal como lo había hecho durante 5 años, tal como esperaban que lo hiciera. Las otras especies continuaron sus importantes discusiones sobre poder, territorio y tecnología, sin sospechar nunca que los primitivos humanos estaban a punto de cambiarlo todo. La alarma matutina en Nexus Prime sonó a la misma hora que lo había hecho durante 3000 años. Jake Morrison se despertó en sus pequeños aposentos y se preparó para lo que sabía que sería el día más importante en la historia galáctica. Sus manos temblaban ligeramente mientras se ponía el uniforme. Hoy, la humanidad revelaría la verdad. Al otro lado de la galaxia, en 3 sistemas estelares diferentes, las estaciones de monitoreo comenzaron su rutina diaria de seguimiento del tráfico espacial. Los operadores estaban aburridos, como de costumbre. La mayoría de los días no traían nada más que naves de carga y transportes de pasajeros moviéndose entre planetas. La pantalla mostraba el espacio vacío salpicado de estrellas distantes. Entonces todo cambió. La teniente Sarah Kim estaba trabajando en el turno de noche en la estación próxima cuando sus sensores comenzaron a gritar advertencias. Las lecturas de energía estaban por las nubes. Algo masivo estaba a punto de aparecer en su sistema. Pero la firma no se parecía a nada en la base de datos galáctica. Esto no puede ser correcto, murmuró Sarah, revisando su equipo. Las lecturas mostraban una producción de energía que requeriría la energía combinada de 3 soles. Ninguna tecnología conocida podía generar tanta fuerza. El espacio frente a su estación comenzó a brillar como ondas de calor que se elevan del metal caliente. La realidad misma parecía doblarse y torcerse. Luego, sin ningún destello de luz o explosión de energía, apareció una nave. A Sarah se le cortó la respiración. La nave era enorme, fácilmente 3 veces el tamaño del acorazado Kelani más grande. Pero no era el tamaño lo que hacía temblar sus manos. Era la apariencia de la nave. El casco parecía estar hecho de algo que no era del todo sólido. La luz se curvaba a su alrededor, haciéndolo parecer translúcido. Partes de la nave parecían desvanecerse y reaparecer. Comando, aquí la estación próxima, dijo Sarah a su dispositivo de comunicación. Su voz se quebró por el miedo. Tenemos una nave desconocida en nuestro sistema. No se parece a nada que hayamos visto. La misma escena se estaba desarrollando en otros 2 sistemas. Las estaciones de monitoreo detectaron las naves imposibles que aparecían de la nada. Las naves no usaban puertas de salto ni corredores de hiperespacio como todas las demás naves de la galaxia. Simplemente salieron del espacio plegado como si las leyes de la física no se aplicaran a ellas. En el puente de la nave llamada Desafío, la capitana Lisa Hayes estaba de pie con calma en su puesto de mando. A su alrededor, 30 miembros de la tripulación trabajaban en paneles de control que no se parecían en nada a la tecnología galáctica estándar. En lugar de botones e interruptores, los controles respondían a pensamientos y movimientos de las manos. La tripulación llevaba delgadas bandas de metal alrededor de sus cabezas que los conectaban directamente a los sistemas de la nave. Informe de estado, dijo Lisa en voz baja. Todos los sistemas funcionan perfectamente, capitana, respondió su primer oficial, el capitán de corbeta Mark Johnson. Estamos recibiendo intentos de contacto de las estaciones de monitoreo locales.
Suenan bastante asustados. Lisa casi sonrió. Después de 50 años de esconderse, se sentía bien mostrarle a la galaxia lo que los humanos realmente podían hacer. El desafío estaba impulsado por una tecnología que otras especies ni siquiera podían imaginar. Los motores de la nave no quemaban combustible ni dividían átomos. Manipulaban las fuerzas básicas que mantenían unida la realidad. «Abra un canal a Nexus Prime», ordenó Lisa. «Es hora de que el Consejo sepa que estamos aquí». De vuelta en Nexus Prime, el Consejo estaba en sesión de emergencia. Los informes llegaban de 3 sectores. Naves desconocidas con tecnología imposible habían aparecido simultáneamente. Las lecturas de energía sugerían armas que podrían destruir planetas enteros. El pánico se extendía por la estación mientras los representantes de las especies exigían respuestas. La almirante Sattera se encontraba en el centro de la cámara, sus 4 ojos ardiendo de ira y miedo. ¿De dónde vienen estas naves? ¿Qué especie tiene una tecnología tan avanzada? El representante del colectivo etéreo pulsaba con una luz nerviosa. Los patrones de energía son completamente desconocidos. Estas naves parecen operar fuera de nuestra comprensión de la física. Jake Morrison se sentó en su silla de observador, luchando por mantener una expresión neutral. A su alrededor, los seres más poderosos de la galaxia estaban aterrorizados. Estaban acostumbrados a tener el control, a entender todo lo que sucedía en su territorio. Ahora se enfrentaban a algo que desafiaba todo lo que creían saber. Las naves mantienen su posición en el borde de 3 sistemas, informó el representante Sapirano. No han hecho ningún movimiento agresivo, pero su sola presencia está causando evacuaciones en todo el sistema. De repente, la pantalla principal de la cámara del Consejo Galáctico se activó. Apareció un rostro humano con el uniforme militar de la Tierra. El comandante Ryan Blake miró directamente a los miembros del Consejo reunidos. «Honorables miembros del Consejo», dijo Ryan con voz tranquila y firme. «Creo que ha habido un malentendido fundamental sobre las capacidades humanas». La cámara estalló en voces de asombro. Las especies que habían considerado a los humanos apenas civilizados ahora los veían comandar una tecnología que desafiaba toda explicación. El traductor de Admaxa luchaba por seguir el ritmo de su rápido y enojado discurso. «Imposible. Los humanos no tienen la tecnología para construir tales naves. Su especie apenas puede alcanzar el viaje básico más rápido que la luz». La expresión de Ryan no cambió. «Almirante, con todo respeto, han estado observando nuestras naves de transporte civil y diplomáticas. Lo que están viendo ahora es lo que llamamos una nave de reconocimiento. Es una de nuestras naves militares más pequeñas». Los miembros del Consejo se miraron unos a otros con incredulidad. Si esta enorme nave que distorsionaba la realidad era considerada pequeña, ¿cómo sería realmente el poderío militar humano? Ryan continuó hablando. «La nave que están detectando es la Desafío, comandada por la capitana Lisa Hayes. Se le ha ordenado demostrar algunas de nuestras capacidades básicas». En la pantalla principal, una pantalla táctica mostraba a la Desafío moviéndose por el espacio, pero no se movía como ninguna nave que el Consejo hubiera visto. En lugar de usar motores visibles o rastros de energía, la nave simplemente parecía deslizarse por el espacio como si estuviera nadando en el agua. Hizo giros que deberían haberla destrozado, se detuvo instantáneamente sin ninguna desaceleración y luego desapareció por completo antes de reaparecer en otro lugar. «Su nave está violando las leyes básicas de la física», dijo el representante del colectivo etéreo, su luz parpadeando con confusión. «En realidad», respondió Ryan, «estamos usando una física que su especie aún no ha descubierto. Aprendimos hace mucho tiempo que el universo tiene capas de realidad. La mayoría de las especies trabajan dentro de la primera capa. Nosotros hemos aprendido a acceder a las más profundas». La cámara se quedó en silencio. 3.000 años de civilización galáctica se habían construido sobre la suposición de que ciertas cosas eran imposibles. Ahora, una especie que habían descartado como primitiva estaba demostrando que imposible era solo otra palabra para no descubierto. Ryan activó un proyector holográfico. La imagen mostraba 17 naves más idénticas a la Desafío,
todas manteniendo su posición en el borde del sistema solar. Cada una era una obra maestra de tecnología que no debería existir. Estas son solo posiciones defensivas, explicó Ryan. La humanidad no desea la conquista, pero pensamos que era hora de tener una conversación honesta sobre nuestro lugar en la comunidad galáctica. La almirante Sextor miró la pantalla, sus 4 ojos abiertos de par en par por la conmoción. Sus 10.000 cruceros de batalla del Imperio de repente parecían juguetes en comparación con estas imposibles naves humanas. La galaxia nunca volvería a ser la misma. La sesión de emergencia del Consejo comenzó 3 horas después de que aparecieran las primeras naves humanas. Todos los representantes de las especies estaban presentes, muchos habiendo viajado durante la noche desde sus mundos de origen. La atmósfera en la cámara estaba cargada de miedo y confusión. Seres que habían gobernado la galaxia durante siglos ahora se enfrentaban a algo que no podían entender ni controlar. La doctora Amy Watson entró en la cámara del Consejo con una simple bata de laboratorio blanca sobre su uniforme de la Tierra. Llevaba un pequeño dispositivo en sus manos y se movía con la tranquila confianza de alguien que se había estado preparando para este momento toda su carrera. Como científica jefe de la humanidad en Nexus Prime, había pasado 5 años estudiando la tecnología alienígena mientras ocultaba cuidadosamente su propio conocimiento. Honorables miembros del Consejo, comenzó Amy, su voz clara y firme. Entiendo que tienen preguntas sobre la tecnología humana. Estoy aquí para proporcionar algunas respuestas. La almirante Sesterra se inclinó hacia adelante en su enorme silla. Sus 4 ojos se centraron en Amy con intensa sospecha. Doctora Watson, su especie ha estado entre nosotros durante 50 años. Hemos examinado sus naves, sus computadoras, sus armas. Todo lo que hemos visto sugiere que están siglos por detrás de los estándares galácticos. ¿Cómo explica lo que presenciamos hoy? Amy sonrió ligeramente. Almirante, han estado examinando lo que queríamos que vieran. Nuestras naves de carga, naves diplomáticas y naves militares básicas usan tecnología que desarrollamos hace cientos de años. Seguimos usándola porque hace que otras especies se sientan cómodas a nuestro alrededor. El representante del colectivo etéreo pulsó con una luz brillante, una señal de agitación extrema en su especie. Está diciendo que los humanos han estado engañando deliberadamente a la comunidad galáctica. No engañando, respondió Amy. Protegiéndonos. Cuando descubrimos por primera vez que no estábamos solos en el universo, nos dimos cuenta de que teníamos 2 opciones. Podíamos revelar nuestras verdaderas capacidades y arriesgarnos a ser vistos como una amenaza a ser destruida, o podíamos parecer débiles e inofensivos mientras aprendíamos sobre la civilización galáctica. Amy activó su pequeño dispositivo. Una pantalla holográfica apareció sobre la plataforma central, mostrando diagramas complejos que hicieron que varios miembros del Consejo se inclinaran hacia atrás alarmados. Las imágenes mostraban patrones de energía que se retorcían a través de dimensiones que la mayoría de las especies ni siquiera sabían que existían. La tecnología que vieron hoy se basa en un descubrimiento que su especie pasó por alto, continuó Amy. La conciencia misma genera un campo cuántico. Cada ser pensante crea ondas en el tejido de la realidad simplemente por ser consciente de su existencia. El representante sapiriano hizo sonidos de chasquidos de confusión. La conciencia es solo actividad cerebral. No tiene ningún efecto en la realidad física. Eso es lo que pensábamos nosotros también, hasta que aprendimos a medirla, dijo Amy. Los humanos descubrieron este campo por accidente durante nuestra exploración espacial temprana. Descubrimos que nuestros pensamientos podían influir en la probabilidad cuántica cuando se enfocaban correctamente. Mientras otras especies construían máquinas que funcionaban en torno a las leyes naturales, nosotros aprendimos a usar nuestras mentes para doblar esas leyes. Cambió la pantalla holográfica para mostrar el interior de la Desafío. Los miembros del Consejo pudieron ver a los miembros de la tripulación humana sentados en estaciones que respondían a sus pensamientos en lugar de a sus manos. Bandas de metal alrededor de sus cabezas brillaban suavemente mientras conectaban su conciencia directamente a los sistemas de la nave. Cada miembro de la tripulación humana se convierte en parte del sistema operativo de la nave,
explicó Amy. Sus pensamientos controlan los campos de gravedad, los patrones de energía y la manipulación del espacio-tiempo. La nave no solo se mueve más rápido que la luz, se sale por completo del espacio normal. La almirante Sexatara se puso de pie, su forma masiva dominando la cámara. Esto es imposible. Si la conciencia pudiera afectar la realidad, lo habríamos descubierto hace mucho tiempo. Nuestras civilizaciones son miles de años más antiguas que la suya. Amy asintió respetuosamente. Sus civilizaciones son ciertamente antiguas y avanzadas, pero evolucionaron de manera diferente a como lo hicieron los humanos. Su especie se desarrolló en entornos estables con una progresión lógica. La Tierra fue un caos, guerras, desastres, eventos de extinción, supervivencia contra probabilidades imposibles. Esto forzó a la conciencia humana a desarrollarse de maneras únicas. El holograma cambió de nuevo, mostrando escáneres cerebrales que comparaban los patrones neuronales humanos con los de otras especies. Las diferencias eran sorprendentes. La actividad cerebral humana mostraba patrones caóticos que parecían aleatorios, pero que en realidad eran increíblemente complejos. Sus mentes funcionan de manera lógica y eficiente, continuó Amy. Las mentes humanas son caóticas y creativas. Los campos cuánticos responden al caos y la creatividad, no a la lógica y el orden. Por eso otras especies no pudieron descubrir esta tecnología. Sus pensamientos son demasiado organizados para crear el tipo correcto de resonancia cuántica. De repente, otra voz llenó la cámara. Una nueva figura holográfica apareció junto a Amy. La almirante Patricia Stone se encontraba en lo que parecía una enorme instalación de construcción. Detrás de ella, cientos de naves similares a la Desafío estaban siendo construidas por humanos que trabajaban directamente con los materiales usando solo sus pensamientos. «Saludos, miembros del Consejo», dijo la almirante Stone. «Les hablo desde el astillero principal de la Tierra. Nos hemos estado preparando para esta revelación durante 50 años». La instalación de construcción detrás de ella no se parecía a nada que el Consejo hubiera visto. Los humanos flotaban en el aire sin ningún soporte visible, dando forma al metal y la energía con gestos de las manos y concentración enfocada. Las naves crecían a partir de materiales básicos como seres vivos. Sus cascos se formaban a través de la conciencia dirigida en lugar de la fabricación tradicional. Hemos construido más de 300 naves usando tecnología de conciencia, continuó la almirante Stone. Cada nave no requiere combustible, ni fuente de energía tradicional, ni reparaciones mecánicas. Las mentes de las tripulaciones proporcionan todo lo necesario para la operación. La doctora Watson añadió más detalles que hicieron que los miembros del Consejo se sintieran cada vez más incómodos. Nuestros escudos defensivos existen en múltiples dimensiones simultáneamente. Nuestras armas no disparan proyectiles ni rayos de energía. Alteran los campos de probabilidad para hacer que los ataques enemigos simplemente no ocurran. Nuestro sistema de comunicación funciona instantáneamente a cualquier distancia porque la conciencia no está limitada por la velocidad de la luz. El traductor de la almirante Kelani trabajaba horas extras mientras ella hablaba rápidamente en su idioma nativo. Cuando finalmente convirtió sus palabras, la traducción salió como una mezcla de ira y miedo. Si los humanos poseen tal poder, ¿por qué no lo han usado para conquistar la galaxia? Amy miró directamente a la almirante Sa. Porque la conquista requiere el tipo de pensamiento lógico y organizado que impide que la tecnología de la conciencia funcione. En el momento en que intentamos usar nuestras habilidades para la dominación o la agresión, los campos cuánticos se vuelven inestables. Esta tecnología solo funciona cuando se usa para la protección, la exploración y la cooperación. El universo mismo nos impide convertirnos en conquistadores, añadió la almirante Stone desde su transmisión holográfica. Es como si la tecnología de la conciencia viniera con límites morales incorporados. Cuanto más pacíficos y cooperativos somos, más poderosas se vuelven nuestras habilidades. La Cámara del Consejo se quedó en silencio mientras las implicaciones se asentaban. La humanidad poseía una tecnología que no solo era más avanzada que cualquier otra en la galaxia, sino que era una tecnología que no podía usarse con fines malvados.
La especie más poderosa en la historia galáctica era también la más limitada en cómo podía usar su poder. Jake Morrison, todavía sentado en su silla de observador, observó cómo 3000 años de civilización galáctica intentaban procesar esta nueva realidad. La especie que había descartado a los humanos como primitivos ahora se enfrentaba a la posibilidad de que estuvieran en presencia de seres que habían trascendido las limitaciones normales de la existencia física. Todo lo que creían saber sobre el poder, la tecnología y la naturaleza de la realidad misma acababa de ser puesto patas arriba. La noticia se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie creía posible. A las 6 horas de la presentación de la doctora Watson, todos los mundos importantes sabían que los humanos poseían una tecnología que podría cambiarlo todo. Las redes de comunicación ardían con mensajes frenéticos mientras los gobiernos intentaban comprender lo que esto significaba para sus civilizaciones. En el mundo natal Kelani de Sexar Prime, el general de emergencia Borak golpeó la mesa de la sala de guerra con sus 4 puños. A su alrededor, docenas de oficiales militares miraban fijamente las pantallas holográficas que mostraban las imposibles naves humanas. Las naves se movían por el espacio como fantasmas, apareciendo y desapareciendo sin seguir ninguna ley conocida de la física. Esto lo cambia todo, gruñó el general Borak, su traductor luchando con su rápido discurso. Durante 3.000 años, el imperio Kelani ha mantenido el orden a través de la fuerza militar. Ahora nos enfrentamos a seres que pueden inutilizar toda nuestra flota con sus pensamientos. El coronel Sartus, uno de sus principales asesores, dio un paso adelante. General, nuestros científicos han analizado las grabaciones de Nexus Prime. Si los humanos dicen la verdad sobre sus limitaciones, no pueden usar su tecnología con fines agresivos. Esta podría ser nuestra oportunidad de atacar antes de que encuentren una manera de evitar esas restricciones. Preparen la tercera flota de batalla, ordenó el general Borak. Probaremos estas afirmaciones humanas sobre limitaciones pacíficas. Si están mintiendo, lo descubriremos rápidamente. Si dicen la verdad, descubriremos qué sucede cuando se ven obligados a defenderse. Al otro lado de la galaxia, otras especies estaban tomando decisiones muy diferentes. En las ciudades de cristal de la Federación de Comercio Sapiriana, la presidenta Malandra convocó una reunión de emergencia de la Junta de Comercio. Los sapirianos habían construido su civilización sobre el comercio y el beneficio, e inmediatamente vieron las oportunidades que representaba la tecnología humana. Imaginen naves de carga que no requieren combustible, dijo la presidenta Melandre a sus asesores. Transporte que se mueve más rápido que la luz sin usar puertas de salto. Fabricación que da forma a los materiales con puro pensamiento. Los humanos podrían revolucionar el comercio galáctico. Deberíamos enviar a nuestros mejores negociadores a la Tierra de inmediato, sugirió el ministro de Comercio Selnot. Cualesquiera que sean los términos de la alianza que quieran, deberíamos considerarlos. Las ventajas económicas de asociarse con los humanos podrían convertir a la Federación en la civilización más rica de la galaxia. Mientras tanto, el antiguo colectivo etéreo estaba adoptando un enfoque completamente diferente. En su reino de energía y pensamiento puros, el Consejo de Iluminación debatía las implicaciones filosóficas de la tecnología de la conciencia humana. Estos seres habían trascendido la forma física millones de años atrás, existiendo como luz viviente e intelecto puro. Los humanos han descubierto lo que nosotros aprendimos hace mucho tiempo, habló la iluminación primaria, su voz resonando a través de las dimensiones. La conciencia es la fuerza fundamental del universo. Están comenzando el mismo viaje que nosotros completamos eones atrás. ¿Deberíamos revelarnos a ellos?, preguntó otro miembro del consejo. Los humanos podrían estar listos para aprender sobre los misterios más profundos de la existencia. Todavía no, respondió la iluminación primaria. Deben descubrir su propio camino como lo hicimos nosotros, pero observaremos con gran interés. De vuelta en Nexus Prime, Jake Morrison se encontró en el centro de una tormenta diplomática como ninguna otra en la historia galáctica. Sus pequeños aposentos se habían convertido en un lugar de reunión donde representantes de docenas de especies venían en busca de información sobre las intenciones humanas.
La delegación acuática de Ollana Prime llegó primero. Sus trajes ambientales llenos de agua hacían suaves sonidos de chapoteo mientras se movían. A través de sus traductores, ofrecieron compartir sus avanzadas ciudades submarinas a cambio de la protección humana contra la expansión Kelani. Luego vinieron los constructores a base de silicio de los mundos cristalinos, ofreciendo construir estaciones espaciales enteras usando la tecnología de la conciencia humana combinada con su habilidad natural para dar forma al cristal y al metal. Su portavoz, un ser que parecía una montaña andante de gemas, habló en tonos armónicos que creaban una música hermosa. Incluso especies que apenas habían interactuado con el Consejo Galáctico comenzaron a enviar mensajes. Los clanes de flotas nómadas, que habían vagado por la galaxia durante siglos en sus grandes ciudades-nave, ofrecieron servir como aliados humanos a cambio de la tecnología para hacer sus naves verdaderamente independientes de combustible y suministros. Jaque pasó 18 horas en reuniones continuas tratando de gestionar solicitudes, demandas, amenazas y ofertas de alianza de toda la galaxia. Su dispositivo de comunicación nunca dejó de sonar con nuevos mensajes. El Comando de la Tierra le enviaba instrucciones actualizadas cada pocos minutos mientras intentaban responder al caos. El comandante Ryan Blake se coordinó con el coronel Matt Rodríguez, que había llegado a Nexus Prime a bordo de una segunda nave humana. La nueva nave, llamada Armonía, demostró capacidades aún más imposibles. Podía dividirse en múltiples naves más pequeñas y luego volver a unirse sin problemas. Su tripulación de 20 personas operaba la nave como un solo organismo. Sus pensamientos estaban perfectamente sincronizados. La tercera flota de batalla Kelani se dirige hacia el espacio humano, informó el coronel Rodríguez. Tienen 500 cruceros pesados y 2000 naves de apoyo. El general Borak aparentemente planea probar nuestras limitaciones pacíficas por las malas. El comandante Blake estudió las pantallas tácticas. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen a nuestras colonias exteriores? 48 horas a su velocidad actual, respondió Rodríguez. Nuestra flota de defensa puede estar en posición en 6 horas, pero el comando quiere evitar cualquier combate si es posible. Los Kelani no entienden con qué están lidiando, dijo Blake en voz baja. Sus naves se mueven a través del espacio normal usando motores convencionales. Nuestras naves existen parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. No será una batalla. Será una demostración de cuánto hemos evolucionado más allá de ellos. La doctora Amy Watson estaba trabajando con un equipo de voluntarios de varias especies tratando de determinar si alguna de ellas podía aprender a usar versiones simplificadas de la tecnología de conciencia humana. Los resultados fueron mixtos pero alentadores. En toda la galaxia, los cambios continuaron extendiéndose. La Federación de Comercio Sapiriana se había convertido en el socio más cercano de la humanidad, utilizando naves de carga mejoradas por la conciencia para revolucionar el comercio galáctico. Las rutas comerciales que antes tardaban meses ahora solo requerían días. Los bienes podían fabricarse solo con el pensamiento, creando abundancia donde antes reinaba la escasez. La doctora Amy Watson estaba en su laboratorio a bordo de la estación Armonía. Pero no estaba sola. La doctora Sandara, una científica del colectivo etéreo, trabajaba a su lado. El ser de luz viviente pulsaba de emoción mientras estudiaban juntos los patrones del campo cuántico. Su especie tenía razón sobre que la conciencia es la fuerza fundamental, dijo la doctora Sandara, su luz brillando más con cada palabra. Pero solo han descubierto el principio. Hay capas más profundas de la realidad a las que la conciencia puede acceder. Amy levantó la vista de sus instrumentos. Capas más profundas. ¿Qué quieres decir? El colectivo etéreo trascendió la forma física hace millones de años, explicó la doctora Sandara. Aprendimos a existir como conciencia pura. Su especie está comenzando el mismo viaje, pero están tomando un camino diferente. Están manteniendo sus formas físicas mientras expanden sus habilidades mentales. Esta revelación emocionó a Amy más de lo que podía expresar. La idea de que la evolución de la conciencia era un proceso continuo, no un destino, abría posibilidades que nunca había imaginado. Mientras tanto,
La almirante Patricia Stone se reunía con el comando de la flota profunda a bordo de la nave Trascendencia. La flota profunda había sido el secreto mejor guardado de la humanidad, incluso más oculto que su tecnología de conciencia. Estas naves existían enteramente fuera del espacio-tiempo normal, tripuladas por humanos que habían aprendido a existir parcialmente como seres de energía mientras mantenían sus cuerpos físicos. La situación galáctica se ha estabilizado más rápido de lo que sugerían nuestras proyecciones, informó el capitán Danny Williams, comandante de la División de Reconocimiento de la Flota Profunda. La mayoría de las especies se están adaptando al nuevo orden. Solo los Colani militantes y algunas civilizaciones aisladas todavía muestran resistencia activa. La almirante Stone estudió las pantallas tácticas que mostraban toda la galaxia. Marcadores verdes indicaban las especies que se habían unido a la Alianza de Especies Conscientes. Marcadores amarillos mostraban civilizaciones neutrales que todavía estaban decidiendo su posición. Marcadores rojos, afortunadamente pocos, representaban fuerzas hostiles. ¿Y las señales de más allá de nuestra galaxia?, preguntó la almirante Stone. El capitán Williams activó una nueva pantalla que mostraba firmas cuánticas detectadas desde cúmulos galácticos distantes. Los patrones son cada vez más claros. Definitivamente hay civilizaciones evolucionadas por la conciencia en otras galaxias. Están tratando de comunicarse con nosotros. Son amistosas. Desconocido, pero los patrones de la señal sugieren una intención pacífica. Parece que la evolución de la conciencia conduce naturalmente a la cooperación en lugar de la agresión. El universo mismo parece diseñado para evitar que los seres evolucionados por la conciencia se vuelvan agresivos. De vuelta en la estación Armonía, Jake Morrison recibió un mensaje que cambiaría todo una vez más. La doctora Watson había hecho un descubrimiento que revelaba la verdad final sobre el lugar de la humanidad en el orden cósmico. Jake, tienes que ver esto de inmediato, dijo Amy a través del sistema de comunicación. Hemos decodificado parte de las señales cuánticas del espacio profundo. Los seres que intentan contactarnos no son alienígenas. Jake corrió al laboratorio de Amy, donde ella había reunido a un equipo de los mejores investigadores de conciencia de la galaxia. La pantalla holográfica mostraba patrones complejos que parecían pulsar con vida. Estas señales contienen marcadores genéticos, explicó Amy, su voz llena de asombro. Secuencias de ADN que coinciden con los patrones humanos, pero son increíblemente antiguas, de millones de años. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Jake. La Tierra no fue el mundo natal de la humanidad, respondió Amy. Somos descendientes de una especie evolucionada por la conciencia que se extendió por múltiples galaxias hace millones de años. Dejaron semillas genéticas en mundos adecuados, luego trascendieron por completo la existencia física. Somos sus hijos, finalmente creciendo lo suficiente como para reunirnos con ellos. Las implicaciones eran asombrosas. La humanidad no era solo otra especie que había desarrollado la tecnología de la conciencia. Eran la descendencia de seres que habían dominado el universo mismo. Jake miró alrededor del laboratorio a los humanos y alienígenas trabajando juntos. Sus mentes unidas a través de campos cuánticos que los conectaban a través del espacio y el tiempo. La galaxia que habían conocido estaba terminando, pero algo mucho más grande estaba comenzando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Amy sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas desde las ventanas del observatorio. Ahora, enseñamos a la galaxia lo que hemos aprendido. Ayudamos a otras especies a comenzar su propia evolución de la conciencia. Y eventualmente, cuando estemos listos, tomaremos nuestro lugar entre los trascendidos que han estado esperando que crezcamos. Fuera de la estación Armonía, naves de 100 mundos diferentes se movían por el espacio usando tecnología que fusionaba la conciencia con la materia. Niños de docenas de especies jugaban juntos en los jardines de la estación, aprendiendo a dar forma a la realidad con pensamiento enfocado y cooperación mutua. La era de la tecnología puramente física estaba terminando. La era de la evolución de la conciencia había comenzado, y la humanidad, la especie una vez descartada como primitiva, se había convertido en los maestros de la galaxia en el arte de trascender las limitaciones de la existencia ordinaria.
El universo era vasto y lleno de maravillas aún por descubrir. Y por primera vez en la historia galáctica, todas las especies estaban invitadas a explorar esas maravillas juntas. Las especies con mentes emocionales más creativas mostraron mejores resultados que aquellas con patrones de pensamiento puramente lógicos. El Dr. Kevin Park, uno de los asistentes de investigación de Watson, había hecho un descubrimiento interesante. Los gremios artísticos de los mundos armonía muestran un potencial real, informó. Sus mentes funcionan con patrones similares a los humanos cuando están creando música o arte visual. Podríamos ser capaces de enseñarles técnicas básicas de interfaz de conciencia. La doctora Susan Michie, otra miembro del equipo, estaba estudiando los efectos psicológicos de la revelación en diferentes especies. Las especies lógicas como los Kelani y el colectivo matemático están teniendo más dificultades para aceptar lo que les hemos mostrado, observó. Sus mentes simplemente no pueden procesar una tecnología que no sigue reglas predecibles. A medida que la situación galáctica continuaba desarrollándose, Hake recibió un mensaje encriptado de la almirante Stone en la Tierra. El contenido era breve pero significativo. Fase 2 autorizada. Protocolos de divulgación total ahora activos. Prepárense para el contacto con la flota profunda. Hake miró el mensaje confundido. Flota profunda. En todas sus reuniones informativas sobre la Operación Revelación, nadie había mencionado nada llamado la flota profunda. Aparentemente, la humanidad todavía tenía secretos que ni siquiera él conocía. Fuera de las ventanas de la estación, llegaban más naves humanas. No las naves impulsadas por conciencia como la Desafío y la Armonía, sino naves más antiguas que parecían familiares, naves de transporte, naves de suministro y lo que parecían ser naves civiles. Pero algo era diferente en ellas. Se movían con la misma gracia imposible que las naves militares, como si incluso la tecnología civil humana hubiera sido mejorada. La galaxia estaba cambiando por horas. Y Hake se dio cuenta de que todo lo que habían revelado hasta ahora podría ser solo el principio. La humanidad había pasado 50 años preparándose para este momento, y aparentemente tenían planes dentro de planes que ni siquiera su propio cuerpo diplomático entendía completamente. La era de la estabilidad galáctica estaba terminando, y algo completamente new estaba a punto de comenzar. Habían pasado 6 meses desde el día en que la humanidad reveló su verdadera naturaleza a la galaxia. La enorme estación espacial llamada Armonía flotaba donde una vez estuvo Nexus Prime, pero todo en ella era diferente. Las antiguas cámaras del Consejo habían sido reemplazadas por áreas abiertas donde seres de docenas de especies trabajaban juntos, aprendiendo a usar la tecnología impulsada por la conciencia. La capitana Lisa Hayes, ahora almirante Hayes, caminaba por la principal instalación de investigación de la estación. A su alrededor, humanos y alienígenas se sentaban en círculos de meditación, sus mentes conectadas a través de campos cuánticos que les permitían compartir pensamientos y experiencias directamente. Lo que una vez pareció imposible se estaba volviendo normal para una nueva generación de ciudadanos galácticos. Informe de estado, comandante, dijo la almirante Hayes a su ayudante, el capitán de corbeta Mark Johnson. Los programas de entrenamiento están superando todas las expectativas, respondió Mark, revisando su dispositivo de interfaz neuronal. Ahora tenemos operadores exitosos de tecnología de conciencia de 12 especies diferentes. Los gremios artísticos de los mundos Armonía son particularmente dotados. 3 de sus miembros ahora pueden pilotar naves de conciencia básicas. La almirante Hayes sonrió. La galaxia se había adaptado más rápido de lo que nadie esperaba. La clave había sido la educación, no la fuerza. En lugar de intentar imponer la tecnología humana a otras especies, habían ofrecido enseñar a quienes querían aprender. En el ala diplomática de la estación, Hake Morrison se reunía con representantes del antiguo imperio Kelani. El agresivo estado militar se había derrumbado 3 meses antes, pero no por la guerra. En cambio, se había desintegrado a medida que los Kelani más jóvenes rechazaban la hostilidad de sus líderes hacia el nuevo orden galáctico. Embajador Morrison, dijo la representante Velara, una joven Kelani que hablaba en nombre de la coalición progresista Kelani. Nuestras colonias en el borde exterior solicitan protección humana.
Las fuerzas militantes Kelani todavía están atacando asentamientos que se niegan a unirse a su movimiento de resistencia. Jake asintió pensativamente. La división Kelani había sido inevitable una vez que su ejército demostró ser inútil contra la tecnología de la conciencia. Cuando la flota del general Borak intentó atacar las colonias humanas, sus armas simplemente dejaron de funcionar cuando entraron en el espacio humano. Los campos cuánticos generados por la conciencia humana habían inutilizado las armas convencionales. Podemos proporcionar protección, dijo Jake con cuidado. Pero entienden las condiciones. Cualquier mundo bajo protección humana debe aceptar los acuerdos de evolución consciente. Sin agresión militar, sin expansión forzada y cooperación completa con otras especies. Nuestro pueblo acepta estos términos con gusto, respondió Velara. Hemos visto lo que la cooperación puede lograr. Las estaciones de investigación compartidas están produciendo tecnologías que benefician a todos.